Alejandro Lanzarote y hoy vamos a ver un overview de Einstein. Einstein es la tecnología de inteligencia artificial desarrollada por Salesforce. Einstein es un conjunto de herramientas inteligentes, predictivas, que analizan el comportamiento de nuestros usuarios según Machine Learning, con el objetivo de poder ofrecer puntuaciones, recomendaciones y previsión de acciones de nuestros usuarios basado en el comportamiento previo. Es más, Einstein es capaz de poder identificar los usuarios de los que no disponemos datos y compararlos con usuarios de los que sí que disponemos para poder prever cuál será su comportamiento futuro. Dentro de Salesforce Marketing Cloud, una vez que nos encontramos logueados, Einstein se encuentra dentro de uno de los menús principales. Para ello, vamos a poner el ratón encima de la nube de Salesforce, se nos abrirán todos los estudios y builders y Einstein se encuentra aquí. Y poniendo el ratón encima se nos aparecerá un menú contextual con todas y cada una de las opciones. En primer lugar, dentro de Einstein Overview, nosotros nos encontramos en una misma página con toda la información general de rendimiento de Einstein, destacando los dashboards más importantes de cada módulo. Engagement Scoring, que se encargará de comprobar la fidelización de nuestros usuarios con nuestras comunicaciones. Send Time Optimization, donde determina cuál es la mejor hora para enviar comunicaciones individualmente a cada usuario. Engagement Frequency, donde podemos ver el nivel de saturación que tienen nuestra base de datos individualmente de las comunicaciones que enviamos. Copy Insights, donde nos alertará de el uso de copies y hará recomendaciones. Por desgracia, este módulo solamente está disponible en inglés. Messaging Insights, donde nosotros veremos las alertas sobre el rendimiento de nuestras campañas para que podamos prestarles la atención requerida. Y por último tenemos 3 módulos que se encuentran en esta plataforma desactivados y que por el momento todavía creo que les falta darles una vuelta para poder sacarle todo el partido necesario. Content Selection, Email Recommendation y Web Recommendation. Pasando al módulo de Einstein Engagement Scoring, nosotros vemos de nuevo una serie de dashboards donde nos aportan toda la información necesaria. En el primero, en el que más destaca, vemos que hay 4 subconjuntos de usuarios que están divididos en función del engagement que desarrollan con nuestras comunicaciones, el número, las interacciones que hacen, alta apertura y alto engagement, baja apertura pero alto engagement, bajo engagement y alta apertura, y por último baja apertura y bajo engagement. Aquí nosotros vemos cómo está repartida nuestra base de datos y en función de la categoría están localizados en la tabla siguiente. Si ponemos el ratón encima de cada uno de los segmentos, vemos la puntuación y sobre todo el número de usuarios de nuestra base de datos que se encuentran concentrados. Podemos ver que alrededor de entre 22 y 24 puntos nosotros encontramos a 777.641 usuarios, mientras que en la parte más alta, con casi 200 puntos, encontramos una audiencia de 92.953 usuarios. La parte de la derecha nos informa de la predicción de unsubscribes para los próximos 7 días, que dicen que es baja. La tasa de apertura, ¿no?, donde nos dice cuál es el incremento y cuál es la tasa que tenemos actualmente y cuál es el incremento esperado, ¿vale? Dice que es justo. Los clics, exactamente lo mismo, y el colector, o sea, el Web Conversion Prediction, que requiere que se instalen unos componentes de seguimiento en las landings donde aterrizamos. Por lo tanto, vemos que el comportamiento de esta segmentación, de esta base de datos, es muy bueno. Cuando nosotros pasamos a Einstein Messaging Insights, vamos a ver todos los mensajes que hemos lanzado en la plataforma, y dentro de todos los mensajes que nosotros hemos lanzado en la plataforma, podemos acceder a uno de ellos o al que queramos y ver cuál es la letra de rendimiento. Aquí podemos ver Open Rate anormal en el Journey y nosotros vemos toda la información del Journey, ¿no?, donde podemos ver cuál es la información y los elementos que han generado este tipo de alerta, ¿vale? Esto puede ser de pocos clics, poca tasa de apertura,
pocos envíos en función de elementos pasados y lo que nos viene es a comparar el rendimiento esperado con el rendimiento que ha existido. Pasando a la siguiente sección, nosotros nos encontramos con Extension Time Optimization. Este bloque, lo que, como he comentado anteriormente, se dedica a analizar el comportamiento de los usuarios cuando abren nuestras comunicaciones y, por lo tanto, estima cuándo es más posible que las puedan abrir. Entonces, nosotros podemos filtrarlo por un email address que vayamos desde donde se envíe comunicaciones, o por las personas que ya sí que tenemos las horas estimadas, como podéis ver cambian, y por último por el conjunto de suscriptores que aún no tienen una hora estimada de apertura. Y nosotros bajamos un poco, podemos seleccionar el día de la semana, por ejemplo el martes, y nosotros podemos ver cuál es la hora a la que se abren más comunicaciones dentro del propio martes, y por lo tanto estos usuarios, si nosotros lo configuramos correctamente en el Journey, recibirán la comunicación a la hora adecuada. Por ejemplo, hay una serie de suscriptores, en este caso estos son a las 7 de la mañana, los cuales 28.428 suscriptores abren hasta ahora. Por lo tanto, no sería una buena idea poder contactar a estos usuarios antes de, por ejemplo, las 10 de la mañana, porque posiblemente pasará su hora de apertura, su slots donde abren las comunicaciones. En el siguiente módulo nosotros vamos a ver Engagement Frequency. Nuestra base de datos puede estar saturada por el número de comunicaciones que están recibiendo. Si nuestros usuarios reciben una comunicación, es bastante posible que interactúen con ella. Si reciben 2, es posible que también. 3, finalmente llegará un punto en el que la base de datos, los usuarios individuales se encontrarán saturados. Pues este módulo de Einstein lo que determina es la saturación posible de nuestra base de datos y nos ayuda a poder decidir cómo actuar para no saturar a los usuarios. De tal manera que nosotros tendremos 3 segmentos: usuarios sobresaturados, subsaturados y que aún no han alcanzado, que están en el umbral óptimo. Aquí, por desgracia, no nos está aportando mucha información, podemos cambiar a porcentajes para poder verlo y vemos que en función de nuestro saturado, on target y sobresaturado, a subsaturado, vemos cómo está comportándose nuestra audiencia, con el objetivo de planificar las siguientes acciones dentro de nuestro plan de marketing. Copy Insights es una herramienta que creo que tiene mucho potencial, pero por el momento solamente funciona en inglés. Entonces, nos sirve para poder determinar cuáles son los problemas que estamos teniendo, ¿no? Entonces, aquí vendrían los asuntos que nosotros hemos utilizado dentro de nuestras comunicaciones, y si bajamos un poco, vemos los problemas que ha detectado, ¿no? Que tienen un número, que tienen palabras que llaman al call to action, que tienen interrogaciones, que tienen exclamaciones. Como sabemos, los ISPs, los proveedores de correo electrónico, Gmail, Hotmail y compañía, se dedican a monitorizar los asuntos, ¿no? Y hay una serie de palabras que se denominan palabras prohibidas, las cuales no funcionan bien dentro de email marketing, ¿no? Oferta, oportunidad, descuento, suelen ser asuntos que penalizan la reputación de nuestra IP, y esto nos permite poder localizarlos y poder actuar en consecuencia para que no volvamos a actuar sobre ellos. Por último, nos encontramos los 3 módulos que en esta plataforma no están configurados, que es Content Selection. Aquí habría que activar todo el módulo, cosa que no es posible. Exactamente nos pasa lo mismo con Email Recommendation. Una vez que tenemos ya el contenido cargado, podemos crear unas reglas para que los emails sean dinámicos. En este caso, nos mostraría recomendaciones dentro de nuestro email, y este módulo, que es el hermano gemelo, lo que hace es mostrar recomendaciones dentro de nuestra web. Pero como Content Selection no está activo, estos elementos no aportan ningún tipo de información. Hemos hablado por encima de cómo funcionan estos elementos dentro de Salesforce Marketing Cloud. Pero lo importante es cómo se pueden administrar, ¿no? Pues nosotros podemos administrarlo dentro de Setup. Vamos a Einstein y aquí tenemos todas las opciones. En este momento la plataforma tiene todos los módulos, prácticamente todos los módulos activados, pero podemos verlo por encima
State Setting, donde nos muestra el rendimiento aportado por Einstein. Content Tag, donde podemos configurar los tags de nuestras campañas. Send Time Optimization, donde nos viene a determinar si está activo y lo podemos desactivar y cómo debe de comportarse, ¿no? Cuando no hay datos suficientes para un usuario. Lo envía en función del default time, es decir, en función de usuarios similares, o lo va a enviar inmediatamente. Exactamente lo mismo con Engagement Scoring, que vemos que está activo y tenemos podemos ajustar los breakpoints de saturación. Copy Insights, aquí nos aparecerá el mensaje que nos dice actualmente Copy Insights solamente está disponible en inglés, entonces tenemos que ser un poco más pacientes. Engagement Frequency, que también se encuentra activo, y por último Message Insights and Content Selection, que no los vamos a revisar. Pero Einstein en principio nos está aportando un montón de información, pero son solo dashboards. ¿Cómo se puede llevar Einstein a nuestras campañas de marketing? Pues los 3 principales módulos de herramientas de Einstein están incorporados dentro de Journey Builder y vamos a verlos a continuación. Vamos a crear un nuevo Journey. Nos pregunta si lo queremos que sea multipaso, single send o transactional. En este caso vamos a decir un multistep. Ponemos una fuente de entrada cualquiera que simplemente para poder introducir los elementos, y si nosotros bajamos un poco a las herramientas de control de flujo, vemos que hay 3 herramientas azules. Estas herramientas azules con el icono de Einstein son justamente las que nosotros podemos configurar e implementar dentro de nuestro flujo dentro de nuestros flujos complejos de campañas, ¿no? Entonces nos encontramos Scoring Split, como hemos dicho, los usuarios que más interactúan con nuestras comunicaciones, los que menos, podemos revisarlo. Frequency Split, la frecuencia, ¿no? La saturación que tienen nuestros usuarios, Einstein y STO. ¿Cómo funciona cada uno de ellos? Vamos a incorporar Scoring Split, le damos para poder configurarlo, y aquí lo que nos pregunta es ¿cómo queremos que funcione este scoring? En función de personas, que es lo que nosotros vamos a ver, Loyalists, Windows Shoppers, Select Subscribers o Win-Back-to-Man, Open Likelihood, Click Likelihood, Unsubscribe y Web Conversion, ¿no? Podemos interactuar con Open, Click, Unsubscribe y Web, pero los más importantes son los de persona. Le damos a continuar y aquí nos aparecen las 4 categorías principales que tenemos de usuarios y podemos darle a añadir camino. Seleccionamos los caminos que queramos agregar, Loyally, Select Subscribers, en este caso vamos a agregar todos, y una vez que le damos a agregar, le damos a Done. ¿Cómo funciona Journey? Lo que ha hecho ha sido crearnos un camino específico para cada uno de nuestros usuarios o de nuestro bloque de usuarios que están segmentados, ¿no? Y sobre estos yo puedo decidir qué tipo de acción quiero hacer. Por ejemplo, yo quiero que los usuarios que tienen una tasa alta de apertura y de interacción con nuestras comunicaciones reciban un email. Y este email puede ser especial, puede ser un email destinado solamente para ellos, para agradecerles el rendimiento. Esto aquí sería configurable, exactamente igual que puedo hacer lo mismo con los Select Subscribers, con Windows Shoppers, con Winback, ¿no? De tal manera que nosotros podemos poner emails diferentes en función de cómo funcionan dentro de nuestra base de datos, o simplemente a estos usuarios ni siquiera impactarles porque esta campaña no va destinada para ellos. Y puedo hacer aquí una salida o puedo mandarles a una landing, un SMS o cualquier otro tipo de acción en función de las herramientas disponibles dentro de Journey Builder. Exactamente igual que en los splits de persona, de comportamiento, del engagement, nosotros tenemos el de frequency. El frequency tiene un funcionamiento muy similar. ¿Cómo funciona el frequency? Le damos a configuración y aquí, en vez de preguntarnos por clics y aperturas porque esta información no es necesaria, nos salen directamente los usuarios están saturados, casi saturados, o están en el objetivo o por debajo de la saturación, ¿no? Donde yo puedo agregar el path o paths necesarios
y en función de ellos crearles las acciones específicas en función de nuestras directrices marcadas por el equipo de marketing. De enviar SMS, enviar un email, no hacer ningún tipo de acción, crear un caso en Salesforce o cualquier otro tipo de necesidad en función de las herramientas de Salesforce Marketing Cloud Journey Builder. Por último, también tenemos Einstein STO. Einstein STO es el elemento, la herramienta, la funcionalidad de Einstein que se encarga de determinar cuál es la mejor hora a la cual recibir una comunicación. Puede ser de email, puede ser una comunicación push, puede ser una comunicación SMS. Entonces, en este caso, el elemento de configuración es muy sencillo. Simplemente cuando le damos, lo que nos pregunta es qué franja de tiempo le vamos a dejar a Einstein para lanzar las comunicaciones. O imaginar que yo lanzo una campaña y es una campaña que es de cumpleaños, pues yo no voy a querer que le llegue un día más tarde o que le llegue antes. Por lo tanto, debo de poder ajustar esto en función de mis necesidades. Entonces, simplemente se le dice cuánto tiempo en función desde que el Journey está activado, 4 horas, 12 horas, 24, 48, 72, 7 días o personalizado. ¿Vale? Y si no, random, ponerlo aleatorio para los usuarios que no tienen una franja de tiempo determinada. Y con esto hemos visto el comportamiento principal de Einstein. Sobra decir que los elementos se pueden combinar entre ellos mismos. Yo, por ejemplo, podría encargar un engagement scoring, crearle un path para loyalist y que este path de loyalist se le envíe la comunicación en función de Einstein STO. Bueno, pues hasta aquí llega el vídeo corto de hoy y muchísimas gracias por vuestro tiempo y por habernos acompañado. Hasta luego.